La escena en la que Gabriel Rufián aparece arropado por la gente mientras un grupo de agitadores intenta increparlo no es un episodio aislado ni una simple anécdota de confrontación callejera. Es una fotografía política del momento que atraviesa España, una imagen que condensa tensiones acumuladas, estrategias de provocación bien ensayadas y una respuesta social que, lejos de ser espontánea o caótica, revela una conciencia política mucho más madura de lo que algunos quieren admitir. Desde una perspectiva de izquierdas, lo que ocurre ese día no es solo un intento fallido de acoso, sino la constatación de que ciertas tácticas ya no funcionan como antes. Rufián no aparece solo. Aparece rodeado de gente que no actúa como masa descontrolada, sino como un muro humano que entiende perfectamente lo que está en juego. Frente a los gritos, los insultos y las provocaciones, no hay miedo ni repliegue, hay presencia. Y esa presencia es clave para entender el carácter profundamente político del momento. Los agitadores no buscan debatir ni confrontar ideas, buscan generar un clima de intimidación, ruido y deslegitimación personal. Buscan convertir el espacio público en un escenario hostil donde solo puedan expresarse quienes gritan más fuerte. Lo que no esperan es encontrarse con una ciudadanía que ya ha aprendido a identificar ese juego y a neutralizarlo sin caer en la trampa. El grito "Estás en primero" de Vito Quiles no es casual ni improvisado. Resume una forma concreta de entender el activismo reaccionario contemporáneo, una forma basada en la provocación constante, la grabación interesada, el recorte de contexto y la búsqueda obsesiva del enfrentamiento. No se trata de informar, se trata de señalar, de acosar y de convertir cualquier gesto en munición para una narrativa victimista posterior. Desde la izquierda, este tipo de prácticas no se entienden como periodismo ni como crítica política legítima, sino como una extensión del agitprop digital llevado al espacio físico. La escena es reveladora porque muestra el contraste entre dos formas de estar en la política. Por un lado, quienes buscan el foco a través del conflicto, el insulto y la provocación calculada. Por otro, quienes entienden la política como algo que se construye también en lo cotidiano, en la cercanía, en la presencia compartida. Rufián no responde con violencia ni con desprecio, responde permaneciendo. Y la gente que lo rodea hace exactamente lo mismo. No se trata de un acto de culto personal ni de idolatría, sino de una defensa colectiva frente a una estrategia de intimidación que ya ha sido demasiado utilizada. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio conecta directamente con una pregunta fundamental. ¿Quién tiene derecho a ocupar el espacio público sin ser acosado? Durante años, la extrema derecha y sus satélites mediáticos han intentado apropiarse de la calle como si fuera un territorio exclusivo, donde la intimidación y el ruido funcionan como herramientas políticas. La izquierda ha sido muchas veces objeto de estos acosos, presentados después como simples preguntas incómodas o ejercicios de libertad de expresión. Sin embargo, lo que ocurre con Rufián muestra que esa narrativa empieza a resquebrajarse. La gente que rodea a Rufián no actúa como escolta ni como fuerza de choque. Actúa como comunidad política consciente. Entiende que el objetivo de los agitadores no es Rufián como individuo, sino lo que representa. Una izquierda que no se esconde, que no se pliega al miedo y que no acepta el marco de provocación impuesto. Al gritar "Estás en primero" de Vito Quiles, se está señalando algo más profundo que una persona concreta. Se está denunciando una escuela de comportamiento político basada en la crispación permanente y el acoso sistemático. Ese señalamiento tiene un valor simbólico enorme. Durante mucho tiempo, estas tácticas han funcionado porque se han presentado como inevitables, como parte del paisaje. Se ha normalizado que ciertos perfiles persigan a políticos de izquierdas, los graben sin consentimiento, los acorralen y luego se presenten como víctimas si reciben cualquier respuesta. Lo que cambia en este episodio es que esa normalización se rompe en directo. La gente no solo ve lo que ocurre, lo interpreta y lo nombra. Y al nombrarlo, le quita poder. El momento es épico no por grandilocuencia, sino por su sencillez. No hay grandes discursos ni consignas ensayadas. Hay una reacción colectiva que entiende el contexto y actúa en consecuencia. Desde la izquierda, esto se interpreta como un signo de madurez política. No se responde al odio con odio, sino con presencia y apoyo mutuo. No se entra en el juego del provocador, se le deja en evidencia. Rufián, por su parte,
Encarna en ese instante una forma de liderazgo que no se basa en la autoridad vertical, sino en la conexión horizontal. No necesita levantar la voz ni dramatizar la situación. Su mera permanencia, su calma, su capacidad de seguir adelante sin caer en la provocación, refuerzan la respuesta colectiva. La escena desmonta el relato que presenta a la izquierda como frágil o incapaz de resistir la presión. Aquí no hay huida, hay firmeza tranquila. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio también sirve para analizar el papel de los agitadores profesionales en el ecosistema político actual. No son figuras aisladas ni espontáneas. Forman parte de una estrategia más amplia que busca desplazar el debate político hacia el terreno del espectáculo, la confrontación personal y la polarización extrema. Su objetivo no es convencer, sino agotar, intimidar y deslegitimar. Cuando esa estrategia fracasa, como ocurre aquí, se revela su verdadera naturaleza. Depende del miedo del otro para funcionar. La presencia del pueblo, entendida no como una masa amorfa sino como un conjunto de personas conscientes, es lo que desactiva ese mecanismo. No hay miedo, no hay silencio, no hay repliegue. Hay una ocupación legítima del espacio público que impide que los agitadores impongan su guión. Desde la izquierda, este tipo de escenas se leen como una recuperación simbólica de la calle, no como un acto de confrontación violenta, sino como una afirmación democrática básica. El término arropado es clave. No se trata de protección física, sino política y emocional. Rufián no está solo porque hay una comunidad que entiende que el ataque no es individual, sino colectivo. Atacar a una figura visible de la izquierda es una forma de intentar intimidar a quienes comparten ciertas ideas. Al responder colectivamente, se envía un mensaje claro. No funciona. Este episodio también revela algo importante sobre la evolución del discurso reaccionario. Durante años, la provocación funcionó porque pillaba por sorpresa, porque se presentaba como algo nuevo, disruptivo. Hoy, esa fórmula empieza a mostrarse repetitiva, previsible, en muchos casos, ridícula. Cuando alguien grita consignas aprendidas o intenta provocar con preguntas diseñadas para viralizarse, ya no genera el mismo impacto. La gente reconoce el patrón y actúa en consecuencia. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento colectivo es una victoria cultural. No es una victoria electoral ni institucional, pero es una victoria en el terreno del sentido común. Significa que una parte de la sociedad ya no compra el relato de la provocación como valentía ni del acoso como periodismo. Y cuando ese cambio se produce, el poder de los agitadores se reduce drásticamente. La escena también sirve para desmontar otro mito recurrente, el de la supuesta mayoría silenciosa que apoyaría estas prácticas. Lo que ocurre alrededor de Gabriel Rufián en ese momento concreto no se explica únicamente por su figura personal ni por la simpatía que pueda generar en determinados sectores. Se explica por un cansancio acumulado y por una toma de conciencia colectiva frente a unas prácticas que llevan años degradando el espacio público. Desde una perspectiva de izquierdas, la reacción de la gente que lo arropa no es improvisada ni emocional, es política en el sentido más profundo del término. Es una respuesta a una forma de acoso que ha intentado normalizarse bajo la etiqueta de pregunta incómoda o libertad de expresión, cuando en realidad responde a una lógica de hostigamiento perfectamente reconocible. Los agitadores que intentan increpar a Rufián no buscan interlocución. No esperan respuesta ni diálogo. Su objetivo es la escena, el clip, el momento de tensión que pueda circular después descontextualizado. Esta dinámica ha sido utilizada de forma sistemática por determinados perfiles vinculados al ecosistema reaccionario, que necesitan el conflicto constante para mantener relevancia. Desde la izquierda, se señala que este tipo de prácticas no surgen de la nada, sino que forman parte de una estrategia política más amplia que entiende la provocación como sustituto del debate. La gente que rodea a Rufián entiende esa lógica y actúa en consecuencia. No hay gritos histéricos ni empujones, no hay insultos ni agresividad descontrolada. Hay una presencia firme y consciente que rompe el guión del provocador. Este detalle es fundamental. El provocador necesita caos para victimizarse. Necesita poder señalar a la izquierda como violenta o intolerante. Cuando se encuentra con una respuesta serena y colectiva, su relato se desmorona. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento demuestra que el aprendizaje social existe.
Durante años, muchas personas reaccionaron a estas provocaciones desde la indignación o el impulso, lo que facilitaba que los agitadores obtuvieran exactamente lo que buscaban. Hoy, una parte creciente de la ciudadanía identifica la trampa y decide no caer en ella. Esta madurez política no se improvisa. Es el resultado de experiencias acumuladas, de observar cómo funcionan estas tácticas y de comprender que la mejor forma de neutralizarlas no es enfrentarlas frontalmente, sino dejarlas en oxígeno. El grito que alude a Primero de Vito Quiles funciona como una ironía consciente que desnuda la mecánica del acoso. No es un insulto gratuito. Es una etiqueta que señala una escuela de comportamiento. Al hacerlo, transforma al provocador en objeto de análisis, no en protagonista. Desde la izquierda, este giro es clave, porque desplaza el foco del acosado al acosador, rompiendo la dinámica habitual de poder. Rufián, mientras tanto, no necesita adoptar una posición heroica ni teatral. Su actitud es coherente con esta respuesta colectiva. No se enfrenta, no huye, no dramatiza. Permanece. Esa permanencia es en sí misma un acto político. En un contexto donde el acoso busca expulsar al otro del espacio público, quedarse es una forma de resistencia. Desde una perspectiva de izquierdas, esta resistencia tranquila resulta mucho más potente que cualquier gesto de confrontación directa. La escena también revela algo importante sobre el concepto de pueblo, tantas veces caricaturizado o instrumentalizado. Aquí no hay una masa acrítica ni una multitud manipulada. Hay personas diversas que entienden lo que está ocurriendo y actúan con un objetivo común: impedir que el acoso marque las reglas del juego. El arropamiento no es ciego ni fanático. Es consciente y deliberado. Se protege a una persona porque se entiende que el ataque no es personal, sino político. Este matiz es esencial. Cuando los agitadores increpan a Rufián, no lo hacen solo por quién es, sino por lo que representa. Representa una izquierda que no encaja en el molde dócil ni en la caricatura fácil. Representa una forma de hacer política que incomoda a quienes necesitan el conflicto permanente para existir. Al arropándolo, la gente está defendiendo también su propio derecho a un espacio público no contaminado por el acoso sistemático. Desde la izquierda, este episodio se interpreta como una inversión del miedo. Durante mucho tiempo, el miedo ha sido una herramienta utilizada por la extrema derecha y sus satélites mediáticos para silenciar, intimidar y expulsar. El miedo a ser grabado, señalado, ridiculizado o acosado. Lo que ocurre aquí es que ese miedo deja de funcionar. Los agitadores se encuentran aislados, sin la reacción que esperaban, y son ellos quienes quedan expuestos. La escena desmonta también la idea de que estas prácticas cuentan con un respaldo social amplio. Lo que se observa es una minoría ruidosa intentando imponer su presencia frente a una mayoría que no comparte ni valida ese comportamiento. Desde una perspectiva de izquierdas, esta constatación es importante porque rompe el relato de la supuesta hegemonía cultural de la reacción. El ruido no equivale a consenso, y este episodio lo demuestra con claridad. El espacio público, en este contexto, se convierte en un campo de disputa simbólica. No se trata solo de una calle o una plaza, sino de quién define las normas de convivencia democrática. Cuando el acoso se normaliza, el espacio público se empobrece y se vuelve hostil. Cuando se desactiva colectivamente, se recupera como lugar de encuentro y participación. Desde la izquierda, la escena de Rufián arropado se lee como un pequeño pero significativo acto de recuperación democrática. Este momento también interpela a quienes observan desde fuera. Muestra que no es necesario responder a la provocación con violencia ni con silencio. Existe una tercera vía basada en la presencia, el apoyo mutuo y la inteligencia colectiva. Desde una perspectiva de izquierdas, este aprendizaje es fundamental para enfrentar un contexto político cada vez más polarizado sin caer en la lógica del enfrentamiento permanente. El papel de los agitadores queda reducido al de figurantes de su propio fracaso. Sin reacción exagerada, sin conflicto, sin escena viral, su presencia pierde sentido. Desde la izquierda, se considera que este es uno de los golpes más duros que se les puede dar: la irrelevancia. No hay censura, no hay prohibición, solo una negativa colectiva a participar en su espectáculo. Rufián, al seguir adelante, refuerza esta sensación de normalidad recuperada. No hay interrupción del acto político, no hay repliegue. La política continúa a pesar del intento de sabotaje.
Desde una perspectiva de izquierdas, este detalle es crucial, porque muestra que la intimidación no logra su objetivo principal, paralizar. La escena también tiene una dimensión pedagógica para la propia izquierda. Enseña que el apoyo mutuo funciona, que la organización informal y espontánea puede ser eficaz y que no todo pasa por la confrontación directa. La izquierda no aparece aquí como reactiva, sino como proactiva en la defensa de un espacio público habitable. El término épico adquiere sentido en este contexto no por la grandilocuencia, sino por la dignidad de la respuesta. No hay épica del choque, hay épica de la calma. No hay héroes individuales, hay una comunidad que entiende lo que está ocurriendo y actúa en consecuencia. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de épica es mucho más transformadora que cualquier gesto espectacular. El episodio en el que Gabriel Rufián es increpado, al mismo tiempo, arropado por la gente, permite profundizar en una cuestión central que atraviesa la política contemporánea: la batalla por el marco de legitimidad. No se trata solo de quién habla más alto o quién consigue más atención mediática, sino de quién logra definir qué comportamientos son aceptables en democracia y cuáles no. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido señala un punto de inflexión en esa batalla, porque muestra que la legitimidad del acoso empieza a resquebrajarse cuando la ciudadanía deja de tolerarlo pasivamente. Durante años, determinadas figuras y plataformas han intentado imponer la idea de que increpar, perseguir y provocar a políticos de izquierdas es una forma legítima de fiscalización. Bajo esa coartada, se han normalizado escenas que, en cualquier otro contexto, serían reconocidas como hostigamiento. La diferencia ahora es que una parte creciente de la sociedad ya no acepta ese marco. Lo identifica, lo nombra y lo rechaza. La reacción alrededor de Rufián no es un impulso defensivo, es una toma de posición consciente frente a una práctica que se ha vuelto demasiado familiar. Desde la izquierda, este cambio se interpreta como el resultado de un aprendizaje colectivo. El acoso político no aparece de la nada, se ensaya, se perfecciona y se reproduce hasta convertirse en rutina. Al principio sorprende, luego incomoda. Si no se responde, termina por normalizarse. Lo que se observa en este episodio es que esa fase de normalización empieza a agotarse. La gente ya no mira hacia otro lado ni se limita a observar, interviene de manera no violenta para romper la dinámica. El papel de la ironía en esta escena es especialmente relevante. El grito que alude a Primero de Vito Quiles no busca insultar, busca desenmascarar. Al reducir la provocación a una caricatura reconocible, se le quita la carga de amenaza y se la convierte en objeto de burla política. Desde una perspectiva de izquierdas, este uso de la ironía es una herramienta poderosa porque desactiva el dramatismo del acoso y lo deja al descubierto como lo que es: una performance repetida y previsible. La ironía, además, cumple una función pedagógica. No solo señala al provocador, también explica al resto de quienes observan qué está ocurriendo. Nombra el patrón, lo hace visible. Al hacerlo, impide que se disfrace de espontaneidad o valentía. La escena deja de ser un enfrentamiento confuso y se convierte en una demostración clara de quién busca el conflicto y quién intenta impedirlo. Desde la izquierda, esta claridad es fundamental para recuperar el control del relato. Rufián, en este contexto, no actúa como un líder carismático que moviliza a las masas con gestos grandilocuentes. Su papel es mucho más discreto, precisamente por eso, más eficaz. No monopoliza la escena, no se presenta como víctima ni como héroe. Permite que la respuesta colectiva se exprese por sí misma. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de liderazgo horizontal resulta especialmente valioso en un momento en el que la política tiende a personalizarlo todo. El arropamiento popular no se basa en la adoración a una figura concreta, sino en la defensa de un principio compartido. Nadie debería ser acosado por pensar diferente o por representar determinadas ideas. La gente no defiende solo a Rufián, se defiende a sí misma y a su derecho a participar en la vida política sin miedo. Este matiz es clave para entender la potencia simbólica del momento. No es un acto de fe, es un acto de autoafirmación democrática. Desde la izquierda, este episodio también se conecta con una reflexión más amplia sobre el desgaste de la provocación como herramienta política. La provocación funciona cuando sorprende, cuando rompe un equilibrio y genera una reacción emocional fuerte. Cuando se vuelve rutinaria,
pierde eficacia. Los agitadores repiten fórmulas que ya no impactan como antes, y la reacción colectiva alrededor de Rufián lo demuestra. El guión es conocido, el final también. La gente ya no se deja arrastrar. Este desgaste tiene consecuencias políticas importantes. Una estrategia basada en el conflicto permanente necesita renovarse constantemente para seguir siendo efectiva. Cuando no lo consigue, empieza a generar rechazo incluso entre quienes podrían simpatizar con sus ideas. La escena muestra que el hartazgo no es exclusivo de la izquierda militante, sino que se extiende a personas que simplemente quieren vivir la política sin ruido constante. Desde una perspectiva de izquierdas, este cansancio social es una oportunidad para disputar el sentido común. El espacio público vuelve a ser aquí un elemento central. No es casual que estas escenas se produzcan en la calle y no en espacios cerrados. La calle es el lugar donde se manifiesta la convivencia democrática en su forma más directa. Cuando el acoso intenta apropiarse de ella, la democracia se resiente. Cuando la ciudadanía responde de forma colectiva para impedirlo, la democracia se fortalece. Desde la izquierda, recuperar la calle como espacio compartido es una tarea política de primer orden. La reacción alrededor de Rufián también pone en evidencia la fragilidad del discurso victimista de los agitadores. Necesitan presentarse como censurados, perseguidos o silenciados para mantener su relevancia. Sin embargo, cuando nadie intenta callarlos, aún así, quedan aislados, ese relato se vuelve insostenible. No hay censura, hay indiferencia activa. Y esa indiferencia, acompañada de señalamiento irónico, es mucho más dañina para su estrategia que cualquier enfrentamiento directo. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio invita a repensar la noción de valentía política. Durante años, se ha intentado asociar la valentía con la provocación, el insulto y la ruptura constante de límites. Lo que se ve aquí es otro tipo de valentía, la de mantenerse firme sin gritar, la de no responder al odio con odio, la de sostener un espacio común frente a quienes quieren convertirlo en un campo de batalla. Esta valentía tranquila resulta profundamente desestabilizadora para quienes viven del conflicto. La escena también tiene una dimensión emocional importante. El acoso busca generar miedo, inseguridad y sensación de aislamiento. El arropamiento colectivo genera lo contrario: seguridad, calma y sensación de pertenencia. Desde la izquierda, este contraste es esencial, porque demuestra que la política no es solo un intercambio de ideas, sino también una gestión de emociones. Cuando el miedo deja de funcionar como herramienta, el poder del acoso se reduce drásticamente. El papel de quienes observan y deciden sumarse al arropamiento es fundamental. No son activistas organizados ni militantes necesariamente, son personas que entienden que la normalización del acoso afecta a todos. Al intervenir, rompen la pasividad que durante mucho tiempo permitió que estas prácticas se extendieran. El episodio en el que Gabriel Rufián es increpado por agitadores, al mismo tiempo, arropado por la gente, también permite analizar con mayor profundidad el papel que juega la provocación organizada en la política actual y porque empieza a mostrar signos claros de agotamiento. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido no es solo una escena de resistencia puntual, sino el síntoma de una estrategia que ya no logra el impacto que tenía hace unos años. La provocación, cuando se convierte en método permanente, termina volviéndose previsible, y lo previsible deja de generar miedo. Durante mucho tiempo, estos agitadores han operado con una ventaja clara: el factor sorpresa y la asimetría. Llegaban a espacios públicos, abordaban a políticos o activistas y generaban situaciones de tensión que pillaban desprevenidas a las personas implicadas. Esa sorpresa inicial facilitaba reacciones impulsivas que luego eran utilizadas para construir relatos de victimismo o de supuesta censura. Lo que se observa en la escena de Rufián es que esa ventaja se ha erosionado. La gente ya sabe qué buscan, cómo actúan y qué necesitan para alimentar su narrativa. Desde la izquierda, este desgaste de la provocación se interpreta como un cambio importante en la cultura política. No significa que el acoso haya desaparecido, pero sí que empieza a encontrar límites sociales claros. La reacción colectiva alrededor de Rufián no se basa en la improvisación, sino en el reconocimiento de un patrón. Cuando se reconoce el patrón, se neutraliza gran parte de su poder. El provocador deja de ser una figura imprevisible y se convierte en alguien que repite un guión conocido.
El arropamiento popular funciona, en este sentido, como una forma de desprogramación colectiva. Impide que el guión se ejecute tal como estaba previsto. No hay persecución, no hay aislamiento, no hay miedo visible. Hay una presencia constante que rompe la dinámica de intimidación. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de respuestas son más eficaces que cualquier condena abstracta porque actúan en el terreno donde se produce el acoso, el espacio público. La escena también pone en evidencia una contradicción central del discurso de los agitadores. Se presentan como defensores de la libertad de expresión, pero su práctica real consiste en impedir que otros se expresen con normalidad. No buscan diálogo, buscan expulsión. No quieren preguntas, quieren escenas. Cuando la comunidad responde impidiendo esa expulsión, queda al descubierto la incoherencia de su discurso. Desde la izquierda, este desenmascaramiento es uno de los efectos más valiosos del episodio. Rufián, al mantenerse sereno, contribuye a este desenmascaramiento sin necesidad de verbalizarlo. Su actitud transmite normalidad, continuidad y ausencia de miedo. No hay dramatización ni victimismo. Esta falta de dramatización es clave porque priva al provocador del elemento emocional que necesita para amplificar su acción. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de resistencia tranquila resulta profundamente desestabilizadora para quienes viven del conflicto. La gente que lo rodea refuerza esa normalidad. No hay gestos exagerados ni consignas estridentes. Hay cercanía, conversación y una presencia que protege sin confrontar. Esta imagen contrasta con la caricatura habitual que se hace de la izquierda como masa irracional o violenta. Lo que se ve aquí es exactamente lo contrario. Una respuesta medida, consciente y eficaz. Desde la izquierda, este contraste es fundamental para desmontar estereotipos interesados. El episodio también invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva frente al acoso político. Durante mucho tiempo, se ha asumido que este tipo de situaciones deben ser gestionadas exclusivamente por la persona acosada, en el mejor de los casos, por fuerzas de seguridad. Lo que muestra esta escena es que la comunidad tiene un papel activo que puede desempeñar sin recurrir a la violencia ni a la confrontación directa. Desde una perspectiva de izquierdas, esta corresponsabilidad es una forma de empoderamiento ciudadano. La calle, en este contexto, deja de ser un espacio dominado por el ruido para convertirse en un lugar de cuidado mutuo. No se trata de apropiarse del espacio frente a otros, sino de impedir que se degrade. Este matiz es importante porque diferencia claramente la respuesta democrática de cualquier intento de intimidación inversa. La gente no expulsa al provocador, simplemente no le permite controlar la situación. El grito irónico que señala la escuela de la provocación cumple aquí una función adicional. Rompe la solemnidad del acoso. El provocador necesita ser tomado en serio para que su acción tenga impacto. Cuando se le responde con ironía consciente, pierde esa aura de amenaza. Desde la izquierda, el humor y la ironía han sido históricamente herramientas poderosas para desactivar discursos autoritarios, y esta escena lo confirma de manera muy clara. Este episodio también revela algo importante sobre el papel de las redes sociales en la amplificación del conflicto. Muchos de estos agitadores actúan pensando en la posterior circulación del vídeo, no en el momento presente. Necesitan una imagen clara de confrontación. Cuando la escena no ofrece ese material, la estrategia se queda a medias. Desde una perspectiva de izquierdas, esta desconexión entre la acción prevista y la acción real es una de las razones por las que estas tácticas empiezan a fallar. La respuesta colectiva alrededor de Rufián no genera un clip espectacular de violencia o caos, sino una imagen de normalidad y apoyo mutuo. Esa imagen no encaja bien en la narrativa de confrontación extrema. No hay un enemigo claro al que señalar ni una víctima evidente que explotar. El provocador queda diluido en un contexto que no valida su comportamiento. Desde la izquierda, esta dilución es una forma de neutralización política. El episodio también interpela a otros actores políticos y sociales. Muestra que es posible responder al acoso sin reproducir la lógica del enfrentamiento. Muestra que la firmeza no tiene por qué expresarse en términos agresivos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lección es especialmente relevante en un contexto donde la tentación de responder al ruido con más ruido es constante.
La escena de Gabriel Rufián arropado por la gente frente a los agitadores también obliga a mirar más allá del momento concreto y preguntarse qué dice todo esto sobre el estado actual del debate político en España. Desde una perspectiva de izquierdas, lo que se pone en evidencia es una tensión creciente entre dos modelos de participación política radicalmente distintos. Por un lado, un modelo basado en el ruido, la provocación constante y la lógica del enemigo. Por otro, un modelo que apuesta por la presencia, la comunidad y la defensa colectiva del espacio público. El episodio no resuelve esta tensión, pero sí muestra cuál de los dos modelos empieza a ganar legitimidad social. Durante años, la política se ha ido desplazando hacia una lógica de confrontación permanente, amplificada por redes sociales y medios que premian el escándalo y la polarización. En ese contexto, los agitadores profesionales han encontrado un terreno fértil para crecer. Su papel no es marginal, es funcional a un ecosistema que necesita conflicto para mantenerse activo. Desde la izquierda, se ha denunciado muchas veces este fenómeno, pero lo ocurrido con Rufián muestra algo más importante que la denuncia. Muestra una respuesta práctica que no depende de discursos ni de declaraciones institucionales. La gente que rodea a Rufián no está improvisando una teoría política, está actuando desde una intuición compartida. No vamos a permitir que esto marque las reglas del juego. Esa intuición es profundamente política porque establece un límite. No un límite legal ni policial, sino un límite social. El acoso deja de ser tolerado no porque esté prohibido, sino porque resulta inaceptable para quienes lo presencian. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de límites sociales son esenciales para una democracia sana. El episodio también evidencia que el miedo ya no circula en una sola dirección. Durante mucho tiempo, el acoso funcionó porque generaba inseguridad en quienes lo sufrían y en quienes observaban. Nadie quería convertirse en el próximo objetivo. Lo que se ve aquí es una inversión parcial de esa dinámica. El provocador queda aislado, expuesto y desprovisto del respaldo social que necesita para sentirse fuerte. Desde la izquierda, este cambio emocional es tan importante como cualquier victoria política formal. Rufián no responde con discursos incendiarios ni con gestos de desafío. Responde con normalidad. Esa normalidad es, paradójicamente, lo que más descoloca al provocador. No hay espectáculo, no hay clímax, no hay escena épica en el sentido tradicional. Y sin embargo, el momento resulta profundamente significativo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta épica discreta es la que permite avanzar sin reproducir la lógica del adversario. El papel de la comunidad vuelve a ser central. No se trata de seguidores incondicionales ni de militantes organizados, sino de personas que entienden que el acoso no es un problema individual, sino colectivo. Cuando se permite que alguien sea hostigado en el espacio público, se abre la puerta a que cualquiera pueda hacerlo. Al intervenir, la gente no solo protege a Rufián, protege una norma básica de convivencia democrática. Desde la izquierda, esta conciencia colectiva es uno de los principales antídotos contra la degradación del debate público. El episodio también sirve para desmontar la narrativa de que la izquierda es incapaz de responder a la provocación sin caer en la violencia. Aquí no hay violencia, no hay insultos ni amenazas. Hay firmeza, ironía y apoyo mutuo. Esta imagen contrasta de manera directa con el relato que intenta presentar a la izquierda como intolerante o agresiva. Desde una perspectiva de izquierdas, este contraste no es casual. Es el resultado de una respuesta consciente que busca precisamente desactivar ese estereotipo. La figura del agitador queda reducida a su mínima expresión política. Sin reacción exagerada, sin confrontación directa, su presencia pierde sentido. No hay enemigo claro al que señalar ni víctima que explotar. Desde la izquierda, se considera que esta es una de las mayores derrotas simbólicas para quienes viven de la provocación, la irrelevancia. No porque se les silencie, sino porque se les deja hablar sin que eso genere el efecto que buscan. Este episodio también interpela a los medios de comunicación. La escena no encaja fácilmente en el marco habitual del conflicto. No hay imágenes de caos ni titulares de enfrentamiento. Hay una respuesta colectiva serena que no alimenta el espectáculo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dificultad para encajar el episodio en la narrativa dominante revela hasta qué punto el sistema mediático está acostumbrado a amplificar el ruido y no sabe muy bien qué hacer con la calma organizada.
La reacción popular alrededor de Rufián también muestra que el apoyo político no siempre se expresa en consignas ni en grandes movilizaciones. A veces se expresa en gestos pequeños pero decisivos, como quedarse, acompañar y no dejar solo a quien está siendo acosado. Desde la izquierda, reivindicar este tipo de apoyo cotidiano es fundamental para construir una política que no dependa únicamente de grandes eventos o momentos excepcionales. El episodio invita además a reflexionar sobre el papel de los representantes políticos en este tipo de situaciones. Rufián no se coloca en el centro ni reclama protagonismo. Su actitud facilita que la respuesta sea colectiva y no personalista. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de comportamiento refuerza la idea de que la política no debe girar en torno a egos individuales, sino a procesos compartidos. La frase irónica que alude a la escuela de la provocación cumple también una función de memoria colectiva. Nombra una práctica, la identifica y la deja registrada. A partir de ese momento, resulta más difícil que vuelva a presentarse como algo espontáneo o inocente. Desde la izquierda, este ejercicio de nombrar es una herramienta política poderosa, porque permite reconocer patrones y actuar en consecuencia. El episodio también muestra que la batalla cultural no se libra solo en grandes debates ideológicos, sino en escenas cotidianas donde se decide qué comportamientos se toleran y cuáles no. La izquierda, al responder de esta manera, no está imponiendo un discurso, está estableciendo una norma implícita. El acoso no es bienvenido. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de normas sociales son tan importantes como las leyes para sostener una democracia viva. La reacción colectiva alrededor de Rufián tiene un efecto pedagógico para quienes observan desde fuera. Muestra que no es necesario tener una afiliación política concreta para rechazar el acoso. Basta con entender que la intimidación empobrece el espacio público y amenaza a todos. Desde la izquierda, esta transversalidad es clave para construir alianzas amplias en defensa de la convivencia democrática. El episodio también cuestiona la eficacia futura de las estrategias de provocación. Si cada vez encuentran respuestas similares, su capacidad de generar impacto disminuirá. No desaparecerán de inmediato, pero se volverán menos rentables en términos políticos y mediáticos. Desde una perspectiva de izquierdas, este desgaste es una buena noticia, porque reduce el incentivo para seguir degradando el debate público. La escena no ofrece una solución mágica ni definitiva. El acoso político seguirá existiendo mientras haya quien lo utilice como herramienta. Pero muestra que existen formas de respuesta que no pasan por la censura ni por la violencia. El cierre de este episodio deja una sensación clara y difícil de ignorar. Algo se ha movido en la forma en que la ciudadanía responde a la provocación política organizada. No es un cambio abrupto ni homogéneo, pero sí perceptible. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido con Gabriel Rufián arropado por la gente frente a los agitadores no es un simple momento viral, sino una señal de que determinadas estrategias empiezan a perder su capacidad de intimidar porque ya no generan el efecto emocional que necesitan para funcionar. El miedo, que durante tanto tiempo fue un recurso eficaz, empieza a circular de otra manera. La escena no concluye con una expulsión ni con una confrontación directa. Concluye con normalidad. Y esa normalidad es profundamente política. El provocador no obtiene la escena que buscaba. No consigue el enfrentamiento ni la reacción desmedida. Rufián continúa su camino. La gente permanece un tiempo y luego se dispersa. No hay clímax ni cierre dramático. Desde una perspectiva de izquierdas, esta falta de dramatismo es precisamente la derrota simbólica de la provocación, porque sin espectáculo no hay relato que explotar. Este final discreto contrasta con la lógica del conflicto permanente que ha dominado buena parte del debate público en los últimos años. Una lógica que necesita finales abruptos, imágenes de choque y bandos claramente enfrentados. Aquí no hay nada de eso. Hay una comunidad que actúa, protege y luego sigue con su vida. Desde la izquierda, este contraste muestra que es posible otra forma de participación política, menos dependiente del ruido y más conectada con el cuidado mutuo. El episodio también deja una enseñanza importante sobre la sostenibilidad de las estrategias políticas basadas en la crispación. La provocación constante agota, no solo a quienes la sufren, sino también a quienes la observan. Cuando se vuelve repetitiva y previsible, pierde su capacidad de movilizar incluso a su propio público. Desde una perspectiva de izquierdas,
Este desgaste es una oportunidad para disputar el clima político desde otros valores, sin caer en la tentación de imitar las formas del adversario. Rufián, en este cierre, no aparece como un líder carismático que capitaliza el momento, sino como alguien que lo atraviesa sin apropiárselo. No hay discursos posteriores ni gestos de autocomplacencia. Esa ausencia de apropiación refuerza el carácter colectivo del episodio. No es Rufián contra los agitadores. Es una comunidad diciendo basta a una forma de hacer política basada en el acoso. Desde la izquierda, esta despersonalización del conflicto es clave para evitar que la respuesta se convierta en un nuevo espectáculo. El papel del pueblo, entendido aquí como ciudadanía consciente y activa, se reafirma como protagonista real del momento. No hay consignas dirigidas ni órdenes explícitas. Hay una reacción que surge de la comprensión compartida de lo que está ocurriendo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta capacidad de autoorganización informal es uno de los mayores activos democráticos, porque no depende de estructuras rígidas ni de liderazgos verticales. El episodio también interpela a quienes, durante años, han justificado el acoso como parte inevitable del juego político. Lo ocurrido muestra que no es inevitable, que existen alternativas y que esas alternativas pueden ser eficaces. No hace falta prohibir ni reprimir, basta con no validar socialmente esas prácticas. Desde la izquierda, este cambio de enfoque es fundamental para salir del bucle de confrontación permanente sin renunciar a la firmeza. La ironía que atraviesa la escena, lejos de banalizar el conflicto, lo sitúa en su justa medida. El provocador deja de ser una amenaza y pasa a ser una figura previsible, casi caricaturesca. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento simbólico es muy potente porque desarma el aura de valentía que estos perfiles intentan construir. Sin aura, su capacidad de influencia se reduce drásticamente. El cierre del episodio también deja una pregunta abierta sobre el futuro de estas dinámicas. Si cada vez más escenas terminan de esta manera, con respuestas colectivas serenas y sin espectáculo, el incentivo para seguir utilizando el acoso como herramienta política disminuirá. No desaparecerá de inmediato, pero se volverá menos rentable. Desde la izquierda, este posible escenario no se ve como una solución definitiva, sino como un avance necesario hacia un debate público menos degradado. La imagen final que queda no es la del grito ni la del enfrentamiento, sino la de un grupo de personas que deciden no ceder el espacio común al ruido. Esa imagen, aunque no siempre sea la más viral, tiene un impacto profundo en quienes la viven y la observan. Desde una perspectiva de izquierdas, este impacto cotidiano es el que, con el tiempo, puede cambiar hábitos, expectativas y límites sociales. El episodio también refuerza la idea de que la democracia no se defiende solo con leyes y discursos, sino con prácticas, con la forma en que reaccionamos ante el acoso, con la manera en que cuidamos a quienes están siendo atacados y con la decisión de no normalizar comportamientos que empobrecen la convivencia. Desde la izquierda, esta defensa práctica de la democracia es tan importante como cualquier programa político. El cierre tranquilo de la escena envía un mensaje claro. La política no tiene por qué ser un campo de batalla permanente. Puede ser un espacio de encuentro, incluso en medio del conflicto. Esta idea, que puede parecer ingenua en un contexto tan polarizado, se demuestra viable en la práctica cuando una comunidad decide actuar de otra manera. Desde una perspectiva de izquierdas, esta demostración es una de las aportaciones más valiosas del episodio. Rufián se va. La gente se dispersa y los agitadores quedan sin escena. No hay celebración ni dramatismo. Hay una sensación de normalidad recuperada. Esa normalidad es, en sí misma, un acto político. Significa que el acoso no ha logrado alterar el curso de los acontecimientos. Desde la izquierda, esta continuidad es una forma de victoria silenciosa, mucho más sólida que cualquier enfrentamiento ruidoso. El episodio no convierte a nadie en héroe ni resuelve todos los problemas del debate público, pero deja una huella. Una huella que muestra que el miedo no es una condición inevitable y que la intimidación pierde eficacia cuando se enfrenta a una comunidad que se reconoce y se apoya. Desde una perspectiva de izquierdas, esta huella es la base sobre la que pueden construirse respuestas más amplias y duraderas.